la discusión del debate y vamos por partes, porque me parece que usted ha mencionado un punto que tenemos que debatir en esta mesa y es el siguiente, Andrés. ¿Hasta dónde? Y lo plantea Luciana, lo ha dicho Julián también. El verdadero obstáculo ha sido la posición que ha jugado el gobierno israelí en todas las pasadas administraciones, incluida en esta. Ahora, si miramos la coyuntura con la que llega Netanyahu a estas negociaciones, donde hay una coalición de gobierno que desde el punto de vista de la ultraderecha es mucho más marcada, que no le va a permitir hacer concesiones serias sobre puntos específicos como los asentamientos, sobre como el tema de Jerusalén, sobre el tema de los mismos lineamientos de la frontera, es más fácil para Netanyahu sencillamente decir, mire, esto se estropea en el momento de que haya un atentado terrorista y no por las verdaderas razones, y es que la coalición de gobierno y los intereses de Israel no se puedan llevar a discusión seria en estos diálogos directos. Bueno, lo cierto, Hassam, es que uno incurre en un error cuando señala como responsables de la dificultad de la evolución fructífera del proceso de paz a israelíes o a palestinos de manera indiscriminada. La verdad, lo interesante aquí y lo preocupante también es que sectores tremendamente minoritarios como la ultraderecha israelí, como el sector más radical y terrorista del extremismo palestino personificado en Hamas, en ese brazo militar, y el mantenimiento de ese discurso abiertamente contrario al reconocimiento del derecho a la existencia del Estado de Israel en el discurso de Hamas, han adquirido un peso que en realidad quizás no refleja las verdaderas dinámicas políticas de la región o los intereses de muchos sectores que deberían tener más peso. El gobierno israelí está preso de su sistema electoral que lo obliga a establecer coaliciones, gobiernos de coalición en los que tiene que incorporar a la ultraderecha, y eso proyecta tremendamente y si no peligra, sus intereses. Sí. Y Hamas, como se señalaba, ganó las elecciones en Palestina en 2006, es un elemento de poder real innegable en Palestina, pero mientras mantenga ese discurso de no reconocer la alteridad de Israel, pues va a ser muy difícil involucrarlo. Ahora, Hamas mismo se aprovecha de ese aislamiento para estar un poco al margen de los compromisos. Sin embargo, yo creo que es interesante que el primer ministro Netanyahu ha dicho que él mismo, siendo un halcón, y lo ha dicho expresamente, tiene toda la intención de que esto avance en alguna dirección, y volver a tener interlocución es ya un enorme avance, así no tengamos indudablemente. Ya le voy a dar la palabra a Julián. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos para seguir debatiendo estas nuevas amenazas de Hamas y 13 brigadas más de milicianos de atacar a Israel. Ya volvemos aquí en Zoom a la noticia. A ver, hace poco se hizo una encuesta en el mundo árabe interesante, cuáles son los hombres más populares en el mundo árabe. El primero fue el primer ministro turco, el segundo fue Chávez y el tercero Ahmadinejad. No había ningún árabe concretamente ahí de los líderes árabes. Solamente hay uno que está en primer lugar después de ellos, que es Hassan Nasrallah y después Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la coyuntura de este supuesto en nuevas negociaciones sobre la paz? Que tanto Israel como Estados Unidos necesitan un camino para poder atacar a Irán nuclearmente y militarmente. Claro, ¿por qué? Aquí nuestro amigo le da risa a eso, pero no es mentiras. ¿Por qué esto no es loco? Israel no puede librar varios frentes de batalla. Con el Hamas, con la autoridad palestina, con el Fatah, más el Hamas, más con Hezbollah, con el Hezbollah, con varios. Entonces necesita tranquilizar la opinión del mundo árabe. Y claro, se está jugando una gran carta Obama, como se lo han jugado otros presidentes que no han podido lograrlo. Necesita este camino para poder atacar y juntar las fuerzas y la opinión pública y la opinión pública del mundo árabe especialmente, porque el objetivo principal, no olvidemos, es atacar la República Islámica con armas nucleares, e Israel lo va a hacer. A ver, Andrés, ¿usted está de acuerdo con esa posición? Esa guerra se va a dar. No, esa guerra se va a dar sí o sí, no es un tema. Las teorías conspiratorias finalmente no explican nada, sino que confunden mucho, y en eso hay quienes tienen un enorme talento. Y además, partir de esa presunción implica desconocer que existe una preocupación real en el mundo árabe, en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, en Arabia Saudita, acerca de la perspectiva de un Irán nuclear. Los primeros preocupados con esa perspectiva son los mismos estados árabes. Y uno diría que con una intensidad incluso superior a la que pueda sentirse en Israel o la que pueda sentirse los mismos países occidentales. Y ahí están los aliados. Vamos, Luciana, adelante, y vuelvo también con Javier. Adelante, Luciana.
Pues yo quisiera aclarar algo, que digamos, yo no quisiera tomar postura por ninguno de los dos sectores en cuestión. Lo que pasa es que me parece que, sin perjuicio de si lo estemos analizando desde un punto de vista más pro-israelí o más pro-palestino, la realidad es que ambos sectores, tanto los israelíes y tanto los palestinos, deben reconocerse mutuamente como actores existentes en un escenario geopolítico determinado y aceptar la existencia de otro. Una vez se dé ese primer paso, que creo que se está dando con esto, pues a partir de allí se puede empezar a negociar el proceso de paz. Ahora, hay que tener en cuenta que hasta 1967, ¿sí?, los palestinos nunca reconocieron la existencia del Estado de Israel. Pues después de la guerra del 67, cuando Israel anexiona mucho territorio, entre esos Cisjordania, la Franja de Gaza, las alturas del Golán, ocupa netamente Jerusalén, que se suponía iba a ser una ciudad internacional administrada por las Naciones Unidas, pues los palestinos se ven obligados a cambiar la postura, su indudablemente. discurso. Ya Sí. no pueden no aceptar Israel. Israel está ahí y está para quedarse. Pues ahora tienen que reclamar otra cosa, que es la devolución, ¿sí?, de todos aquellos territorios anexionados en esa guerra, y luego, digamos, nunca han logrado poder mover a Israel de la situación política. Sí, Luciana, pero volviendo... en la que está. Ojalá hubiera un proceso de paz, pero lo veo poco probable. Pero volviendo al debate central y frente a esas amenazas que se están planteando, porque jamás en este momento ni siquiera considera la posibilidad de sentarse a negociar con el Estado israelí al no reconocerlo. Y lo estamos viendo también desde las otras facciones. Javier, adelante. Sí, no, tres cosas que me parece que hay que tener en cuenta en el debate. El primero, el tema de las responsabilidades. Definitivamente no se puede, en un conflicto sobre todo, y en un conflicto de tantos años, no se puede determinar la culpabilidad de solamente una de las partes, ¿no? Me parece eso que debe quedar en el debate. Segundo, también estamos frente a un tema de falta de unidad de las mismas, de los dos grupos, es decir, tanto al interior de Israel. O sea, la autoridad palestina llega dividida a la mesa de negociación. Exactamente, y entonces ahí encontramos también unas lógicas propias que lo mencionó Luciana al principio del debate, el tema de una cierta ritualización de la violencia, una cierta reificación, independencia de la violencia como en sus propias lógicas, que genera además mayores resentimientos y toda una construcción del otro como el enemigo al que hay que exterminar, ¿no? Y un tercer elemento que yo la verdad no encuentro cimiento en la realidad para poder afirmar que haya la intención directa, expresa, de un ataque a la República de Irán. Pero mire lo que plantea Julián, no lo plantea únicamente él. Ayer estaba, por ejemplo, y lo vimos esta misma mañana, Fidel Castro dando un discurso. Todo el mundo está hablando de eso, en los países no alineados. Mire, el tema no es nuevo, mire, el tema es el siguiente. Hamas ha dicho que la única forma de entrar a negociar es que Israel regrese a las fronteras del 67, es decir, Hamas y su brazo político ha querido negociar. El asunto de fondo es que no está de acuerdo con la concepción política y ideológica del sionismo replegarse, porque la concepción fue diseñada para expandirse. El famoso gran Israel, el famoso gran sueño del gran Estado de Israel, que va desde el Nilo hasta el Éufrates, ¿sí? Eso hace inviable cualquier diálogo. Pero Julián, también ponen el otro lado también lo ponen sobre el esquema y dicen, miren, a Hamas no le interesa en ningún momento que haya una creación de un Estado palestino, porque en la configuración de lo que ellos plantean es mucho más fácil y más real en sus aspiraciones crear un califato que vaya, por ejemplo, desde Egipto hasta Jordania y tenga esa extensión. Es un argumento que usan también los opositores a esa creación. Entonces, si miramos los dos elementos, hay una gran división de intereses. Ahora, ¿qué tan reales son en la práctica y en la realidad? Adelante, Andrés. Bueno, el conflicto de Medio Oriente podríamos llamarlo una especie de conflicto gordiano, como en la historia del nudo de la leyenda que finalmente desató a Alejandro a punta de espada. Y es un conflicto que se anuda y se anuda y se anuda mucho más, pero yo creo que uno tiene que valorar positivamente estos acercamientos. Siempre es mejor en un conflicto tan volátil, tan inflamable como el de Medio Oriente, que exista un grado mínimo de interlocución, a pesar de los problemas de representatividad que hay en esa interlocución, porque Al-Fatah representa solo una minoría de la población palestina, porque no ejerce control efectivo sobre la Franja de Gaza, que está bajo dominio de Hamas, porque Netanyahu está preso de sus alianzas electorales. A pesar de todo eso, es mejor tener a Mahmoud Abbas y a Netanyahu dialogando directamente que tenerlos sin pasarse al teléfono. Así no podamos esperar mucho más. Un grado muy importante y vamos...